Muy buenos días para todas y todos los estudiantes del convenio Universidad Bolivariana de Venezuela y Tribunal Supremo de Justicia en esta unidad curricular de análisis sociológico del derecho y del pensamiento jurídico de los estudiantes de estudios jurídicos. Mi nombre es José Gabriel Peña y seré quien lo adelante, el facilitador de esta unidad curricular que tiene como objetivo general reflexionar sobre la compleja relación entre el derecho y la sociedad desde las perspectivas del pensamiento jurídico a partir del proceso histórico y social. El tema 1 viene dado por la dinámica social y su regulación jurídica. El objetivo fundamental de este tema es comprender la dinámica social, sus condiciones materiales a partir de la reflexión crítica de las posiciones ideológicas que influyen en la construcción del pensamiento jurídico. Por lo tanto, analizaremos algunas diferencias entre los conceptos de sociología jurídica, ciencia jurídica y filosofía del derecho. En primer lugar, vemos pues la sociología jurídica como la disciplina que con métodos científicos trata las condiciones de existencia y desenvolvimiento del derecho en la sociedad, entre el orden jurídico y la vida social. Asimismo, estudia el derecho como fenómeno jurídico y como un fenómeno social, siempre en función de la realidad social. Su objeto es el derecho como creación y consecuencia del hecho social, su interrelación para las transformaciones de la convivencia humana. Por su parte, la ciencia jurídica o ciencia del derecho es aquella ciencia que regula la conducta humana a través de un orden normativo acordado entre la sociedad y el Estado. Estudia pues el porqué de los fenómenos jurídicos del orden normativo como objeto cultural para elaborar conceptos, teorías y construcciones jurídicas. Este estudia lo siguiente: los elementos del derecho, tales como el sujeto, el objeto, la relación y los problemas que se vinculan a cada uno de ellos. Asimismo, la elaboración de las normas y lo relativo a su aplicación e integración, que tiene que ver más con la técnica jurídica. Asimismo, la problemática de las fuentes del derecho, como lo es la costumbre, la ley, la analogía, la doctrina y la jurisprudencia. Asimismo, la filosofía del derecho estudia el fenómeno jurídico en sus principios esenciales, en lo que es la esencia, en lo universal, llegando a su investigación más allá de los límites del derecho mismo. Este desarrolla temas tales como lo lógico, que está relacionado a las relaciones entre el derecho y la moral, entre el derecho y el Estado. En lo fenomenológico, que tiene que ver con las causas y consecuencias del derecho en el proceso histórico. Tal como cada pueblo va a tener su propio ordenamiento jurídico y su propia forma de expresar su ideal de justicia. Asimismo, desde el punto deontológico, que tiene que ver con los valores, tales como la justicia, la ética, fines como la justicia y el bien común, la equidad, la igualdad. Este tiene que ver con el deber ser del derecho. Ahora bien, para comprender los argumentos que permiten conocer el derecho como producto social y como mecanismo de control en las diferentes sociedades, a partir del proceso histórico del pensamiento jurídico occidental, es necesario abordar algunas ideas sobre la palabra sociedad, la cual proviene del latín societas, cuyo significado representa la agrupación de seres con una finalidad y que para la sociología viene a definirse como la agrupación de personas con un nexo común, tal como la familia, las organizaciones de base comunitaria o agrupaciones, reunión de fuerzas sociales en correlación como el pueblo, la nación, el Estado, los movimientos sociales, entre otros. De allí que algunos de los componentes societarios de la humanidad vienen a ser el ser humano,
quien necesita satisfacer sus necesidades. Esto dentro de la teoría hipervivencial de las necesidades de Hegel o la teoría de la motivación y la necesidad de Maslow. Asimismo, las condiciones materiales que determinan la conciencia del ser humano y la base económica que da lugar a las instituciones. Partamos entonces del aforismo romano ubi homo ibi societas, que quiere decir que donde existe el ser humano existe sociedad. Concepción antropocéntrica que ha incidido en el pensamiento jurídico occidental, iniciando de manera breve el recorrido de las relaciones económicas y de las relaciones jurídicas dentro del complejo proceso de relaciones sociales, donde se explica a la sociedad en diferentes periodos históricos, económicos, jurídicos y sociales, dentro de los cuales podemos tener la sociedad asiática, que es esa sociedad primitiva donde existía la propiedad colectiva, la sociedad antigua, en donde se desarrolla el modo de producción esclavista, la sociedad feudal, en donde está influenciada por el feudo, la gleba, el vasallaje y la iglesia, existiendo la propiedad del señor feudal y las propiedades pequeñas de uso colectivo con restricciones. Asimismo, la sociedad burguesa, en donde el modo de producción es el capitalista, que sería en este caso el Estado moderno, y la sociedad comunista y socialista con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista teórico y práctico. En tal sentido, al criterio o a criterio de Zambrano Velasco en el año 2009, donde él manifiesta que la sociedad actual tiene grandes desafíos para diferenciarse desde las relaciones de desigualdad, no éticas, deshonestas y de explotación que a lo largo de la historia ha caracterizado a la humanidad. Y por tanto, una sociedad existe cuando los hombres conviven, cooperan para conseguir un fin, es decir, un bien común. La vida social debe armonizar la libertad, la coexistencia y el orden, pues el ejercicio arbitrario de la libertad haría imposible la coexistencia humana. El orden satisface las necesidades colectivas de justicia y seguridad, que sirven de fundamento a la regla del derecho. Los rasgos comunes para caracterizar la sociedad son los siguientes: formas de organización, condiciones materiales, estructura social y económica, condiciones espirituales existentes, posiciones éticas y de conciencia de unidad, forma de correlación de poder de las fuerzas sociales y de las instituciones presentes, siendo una de esas formas la correlación el derecho. Por tanto, de lo anterior permite traer al plano de las ideas otro aforismo latino que ha incidido en el pensamiento jurídico occidental, siendo el siguiente: ibi societas ibi lux, que significa donde exista sociedad existe justicia. Sin embargo, dicho aforismo no es del todo cierto, ya que implica una falacia o una argumentación que aparentemente es cierta, pero en la realidad no lo es. Al respecto, la argumentación se convierte en una herramienta transversal de las ciencias y que también constituye a sí mismo como un campo de estudio propio a partir de la lógica y la teoría de la argumentación. Y desde el punto de vista filosófico y la estructura formal del argumento, se recomienda revisar la lógica argumentativa propuesta por Aristóteles, la cual es la lógica argumentativa, la lógica jurídica, bajo lo cual todo sistema de premisas pretende llegar a una conclusión que puede ser verdadera o aparentemente verdadera. Asimismo, de lo anterior, podemos ver que el ejercicio de la lógica aristotélica no es tan sencillo, ya que no lo podemos generalizar en todos los casos. Sin embargo, lo importante de comprender la estructura de un argumento es que el mismo puede proponer hipótesis, ideas, categorías y operacionalizar las mismas a través de un sistema el cual nos permite generar una conclusión, siendo esto importante no solo en cuanto a la redacción en general, sino que en el caso de trabajos o proyectos de investigación nos permite fundamentar la referenciación teórica o categorial, así como el análisis e interpretación de los resultados en el recorrido metodológico, permitiendo de esta manera desarrollar una profundidad en nuestras conclusiones. Por tanto, retomando la idea etimológicamente de la palabra derecho, proviene del latín directum, que significa rectitud, mientras que jus en latín es considerado como justum, lo que es lo justo. En tal sentido, hablar de derecho y de justicia, si bien la mayoría de las veces se considera como sinónimo, no viene a ser lo mismo, razón por la cual ubi societas, ibi lux significa donde exista sociedad existe derecho, y no la traducción literaria
que significa donde exista sociedad, existe justicia, ya que esto último constituye un ideal de la sociedad y no su realidad. Como consecuencia, el derecho nos permite generar dos ideas centrales. Uno, la idea de dirección de la conducta y de las relaciones sociales y la idea de intervención del cuerpo legislativo de una organización social en las dinámicas de la propia sociedad. Por lo tanto, el derecho tiene una vinculación interdependiente de la sociedad, el cual está presente en las relaciones políticas, económicas y culturales del contexto social donde interactúa, interrelaciona, regula y en ocasiones conscientemente contradice las dinámicas existentes. Por otro lado, el derecho es asumido como una norma o sistema de normas, como normas atribuidas a la clase dominante, esto bajo la concepción de Karl Marx, como facultad de poder, como ciencia, como elemento crítico de utilidad. Sin querer direccionar alguna concepción del derecho, expongo la definición desde el punto de vista normativo, el cual permitirá adentrarnos al tema del derecho económico. De allí que en el derecho, el orden normativo, o pudiera decirse que desde el punto de vista normativo sería el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones sociales que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento dados. Asimismo, pudiéramos decir, conforme a lo que plantea Olazo, que es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Como consecuencia de una definición normativa del derecho, Immanuel Kant, que es un gran filósofo, promotor del normativismo jurídico, expone que en toda sociedad intervienen y existen de manera interrelacionada complementaria un conjunto de normas adicionales a las jurídicas, siendo estas las normas morales, religiosas, éticas y sociales. Vemos pues como las reglas jurídicas, es decir, las normas jurídicas, están dentro del orden evidentemente jurídico. Las normas religiosas están dentro de las, evidentemente, las reglas religiosas están dentro de las normas religiosas y están dentro del orden religioso. Asimismo, las reglas morales evidentemente están dentro de las normas morales y dentro de un orden moral, y las normas éticas están circunscritas dentro del orden ético-político, así como las reglas de cortesía están circunscritas dentro de las normas sociales o convencionales, y estas se encuentran dentro del orden de las normas sociales. De lo anterior, se puede afirmar que el derecho como producto social y como mecanismo de control de la sociedad ha permitido legitimar las prácticas creadoras de este y por tanto su aplicabilidad. De allí la relación sociedad, justicia y derecho, que no es ni ha sido una relación lineal ni correlativa, sino una relación mediada por el poder bajo las lógicas de satisfacer las necesidades humanas, apropiación y producción de la naturaleza. Por ello, la conciencia humana y por lo tanto la conciencia social va determinada por las condiciones materiales, donde la base económica da lugar a las instituciones y a la concepción de sociedad como forma de organización con condiciones materiales, condiciones espirituales y, en palabras de Kant, bajo el orden ético, moral, jurídico y religioso con conciencia de unidad. Genera una correlación de poder entre las fuerzas sociales y las instituciones expresando en un derecho.